¿Podrías compartirnos qué te pareció el presente taller? Me parece algo muy interesante y además de mucha utilidad para toda la comunidad estudiantil, puesto que es un problema que nos aqueja a todos como sociedad. La incidencia en embarazos es muy alta y por ende se tiene que combatir de alguna u otra manera. Este tipo de talleres nos ayuda mucho en cuanto a la información. Sin embargo, como por ahí lo remarcaban, quiere decir que también tenemos que tener una conciencia en la toma de decisiones. Puede haber cientos y las mejores conferencias del mundo, sin embargo la decisión está entre nosotros. Es cierto, hay mucha incidencia y sí nos toca tanto nuestro futuro, nuestros planes, pero también a nivel de nuestra salud. Si es un embarazo menor a los 22 años, es de alto riesgo. Entonces muchas chicas mueren y también aquí viene otro aspecto muy importante que es el aborto. Y es otra parte que yo pienso que las asociaciones como ustedes deberían de tomar mucho en cuenta, porque es un tema de suma importancia para nosotros como sociedad. Está penado, está penalizado por las autoridades y es algo que no debería de ser. Pienso que es decisión de las mujeres si realmente quieren hacerlo o no. Entonces yo siento que sí nos ayudan mucho este tipo de conferencias y si en algún momento ustedes quisieran venir a hablar sobre otro tema con respecto, como les digo, el aborto, me gustaría que fuera demasiado claro, tomando en cuenta una postura neutral, tampoco de a favor, pero tampoco estar en contra de ello. Y pues eso, me parece muy buena una conferencia, sí, estos temas a mí me parecen muy importantes. Excelente. ¿Qué te llevas tú el día de hoy de esta experiencia? Me llevo el compartirles a mis compañeros lo que vine a hacer aquí, porque pues la verdad si nos hubieran cedido el teatro auditorio hubiera estado excelente, hubiéramos pasado todos y todos hubiéramos escuchado esto. Sin embargo, pues nos ofrecen este espacio muy pequeño y siento que ahora mi misión es como que transmitírselo, ¿no?, a las demás personas y que vean que realmente aquí pues, se viene a aprender algo. ¿Habían tenido ustedes este tipo de talleres o pláticas sobre estos temas aquí en esta institución? Una vez me parece, ese día la verdad no asistí a la escuela, pero sí hubo un tipo de estos eventos, pero solamente fue uno y es así como que fue muy rapidísimo, ¿no? O sea, no le dan la importancia que realmente tiene y digo, aquí sería muy importante porque sí hay muchos casos de embarazos y como lo decía la compañera anteriormente, o sea, ella conoce 5 casos, yo el año pasado vi a más chicas y en este año... ¿Tú crees que les sirva a ustedes como adolescentes el que se les impartan estos talleres? Sí sirve, pero como le digo, ahí está la toma de decisiones porque a algunos sí nos sirve, ¿no? De tener conciencia de que pues si no te proteges te puede pasar esto, una infección, una enfermedad que tal vez ya no sea curable y que acabe con tu vida, o un embarazo que te trunque tu futuro, te trunque algunas expectativas. Algunas personas no les trunca porque tienen el apoyo en su contexto, pero algunas otras personas no, y lamentablemente pues son personas que no aspiran a un futuro viable como seres humanos. Excelente, muchas gracias. Hola. Nos gustaría que nos compartieras qué te pareció el taller que acabas de presenciar. A mí me parece una cosa que a los jóvenes de hoy en día les puede servir mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día a lo mejor en las escuelas de secundaria o incluso en la preparatoria no les dan ese tipo de información. Entonces me parece muy bien que vengan talleres como este y nos den información que nos sirva. ¿A ti en lo particular te sirvió de algo la información que el día de hoy te proporcionaron? Sí, sí me puede servir. ¿Por qué? Porque tú ya estás informado acerca de una enfermedad. Entonces, tú ya la puedes detectar con mayor facilidad y ya te puedes prevenir. ¿Te parece que estos talleres son de utilidad para ustedes los jóvenes? Sí, es de mucha utilidad. Porque, como ya repetí, hoy en día no hay muchas cosas que nos sirvan, bueno, de acuerdo a este tema. Entonces me parece muy bien que talleres como estos vengan a instituciones de jóvenes donde se puede dar más ese tipo de asuntos. Entonces me parece muy bien que traigan esos talleres.
Perfecto, muchísimas gracias por tu participación. Nos gustaría que nos compartieras cuál es tu punto de vista respecto de este taller que acabas de tomar. Sí, mi punto de vista es como una... Para mí me sirvió mucho porque me dio más información acerca del tema de lo que puede provocar tener relaciones sexuales. Y como evitar la manera... no es tanto de si quiero o no quiero tener relaciones sexuales, sino que cómo puedo evitar contraer enfermedades para que no me pase eso. ¿Te sirvió de algo? ¿Tú el día de hoy te vas con algo nuevo y positivo en tu vida? ¿Te gustó el contexto del taller? ¿Lo recomendarías para que se impartiera a otros compañeros de otras instituciones? ¿Y alguna conclusión que nos quieras dar sobre el tema? Bueno, la conclusión sería como que invitar a todas las mujeres a que día a día conozcan más sobre el tema acerca de la sexualidad para así evitar enfermedades. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿nos podrías decir el nombre de tu institución y el turno? Escuela Preparatoria 19, el turno matutino. Muy bien. Nos gustaría que nos compartieras qué te pareció la impartición de este taller. Pues me pareció muy bien, ya que habla acerca de la prevención del papiloma humano, ya que es una infección pues, que ya nos quita, que te queda marcado. ¿Tú consideras que el contenido, la información te va a ser de utilidad? Pues sí, en algún momento pues todos tienen relaciones sexuales y este contenido nos ayuda pues sí, a prevenirse con el condón y pues, todo lo demás. ¿Qué te llevas tú el día de hoy? A prevenir usando condón, porque la infección papiloma humano pues te queda para siempre y es una enfermedad que no se quita. Perfecto. ¿Tú recomendarías la impartición de estos talleres para ustedes los adolescentes? Pues sí, ya que a los adolescentes en esta edad, en esta edad, pues nos haría falta este conocimiento. Excelente. Muchísimas gracias. Hola. ¿Nos puedes compartir qué te pareció el taller que acabas de presenciar? Pues me parece muy bueno porque es un tema muy relevante en este tiempo, ya que como las estadísticas lo decían en la información que nos dieron, que hay muchas enfermedades, muchos embarazos, y pues creo que sería muy importante tomar en cuenta toda esa información que nos dieron. ¿Tú consideras que la información que aquí se te proporcionó fue la apropiada para el tema? Pues sí. ¿Considerarías que sería positivo en ustedes los jóvenes el que se hicieran más talleres de este tipo? Sí, porque así se cambiaría un poco más la mentalidad de algunos que tienen diferente ideología sobre este tema para que para que ya no sea más alto los porcentajes de incidencia en estos casos. Perfecto. Compártenos qué te llevas tú el día de hoy. Pues me llevo una enseñanza y vamos a decir que un poco más de información sobre este tema para poder evitarlo. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. ¿Nos podrías compartir tu experiencia con este taller que acabas de tomar? Bueno, en el video que nos mostraron pues te permite reflexionar cómo lo que puede suceder si tú decides tener relaciones sexuales y pues ahí se ve que no se puede regresar el tiempo, pero si tú tomas la decisión de no tenerlas o protegerte, puedes prevenir los embarazos o las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué experiencia o qué aprendizaje te llevas el día de hoy con la impartición de este taller? Que debemos pensar si queremos tener relaciones sexuales porque si no las tenemos podemos llegar a tener nuestras metas que tenemos en la vida y no contraer una enfermedad o un embarazo no deseado. Excelente, muchas gracias. Hola, ¿nos podrías compartir tu forma de pensar respecto del taller que acaban de impartir? Sí, bueno, esto es importante porque así nos informamos, sabemos qué hacer
una ocasión como esta y para que no sea un embarazo precoz o tengamos una infección de transmisión. Muy bien. ¿A ti en lo particular te ha servido para algo el taller que se impartió el día de hoy? Sí, para conocer más. Bueno, nos habían hablado antes, pero no tanto así como ustedes. Entonces, si te sirvió, Sí. ¿tú lo recomendarías que se pueda impartir en otras instituciones educativas? Sí. Muy Sería bien. bueno que también supieran esto. Gracias. Sí.